Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se gestiona en nuestro programa GES Futuro todo lo relacionado con tasas y aplicado a neumáticos y aceites. La diferencia, realmente nos vamos a centrar más en neumáticos, porque la diferencia es que para aceites solamente existe una sola tasa, con un precio concreto. Sin embargo, para neumáticos es un poco más complejo, puesto que hay distintos tipos de tasa y cada neumático hay que imputarle, según las características del neumático, una tasa diferente. Entonces vamos a explicar un poquito cómo se gestionaría, como digo, todo esto en nuestro programa. En un principio, una cosa a tener en cuenta muy importante, antes que pasemos al programa, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Una cosa importante es que vamos a crear una estructura de tasas una sola vez. Es decir, nosotros cuando vamos a trabajar por primera vez con el programa y queremos utilizar el apartado de tasas, tenemos que hacer que preparar una cierta estructura relacionada con las tasas, pero esto se hace solamente una vez. A partir de entonces, cada vez que yo meta un neumático, el programa automáticamente meterá la tasa correspondiente. Digo un neumático o digo un cambio de aceite. Entonces, la forma a trabajar sería, en un principio, yo tengo que crear en artículos las distintas tasas con las que voy a trabajar. En el caso, yo soy un taller y puedo trabajar con una tasa. La mayoría de las veces voy a trabajar con dos tasas. Puedo trabajar, en definitiva, con las tasas que quiera. Hay una diferencia entre trabajar con una o más de una. Ahora lo explicaremos un poco más adelante. Aquí tenemos una imagen con las distintas tasas que hay en este momento. Las categorías N1, N2, N3 para Cygnus. En este caso son para neumáticos inferiores a 1400 milímetros. La gran mayoría de nuestros clientes van a utilizar entre la N1 y la N4. Cada uno tiene un precio y automáticamente el programa, cuando vendamos un neumático que le corresponda la tasa N2, pues va a meter el neumático y automáticamente va a meter esta tasa con este importe. Es decir, no nos vamos a tener que preocupar de si la tenemos que meter o no. Solamente lo hacemos una vez al principio, que es lo que estamos viendo en este vídeo. Entonces, como digo, lo primero que tenemos que hacer, y hago un pequeño inciso, y es que una vez que veáis el vídeo, si os parece que deseáis que lo hagamos nosotros, no habría ningún problema. Es decir, esta estructura, como se hace una sola vez, lo podemos hacer nosotros desde nuestra empresa, con nuestros técnicos. Nosotros se lo podemos hacer al cliente. Si el cliente no lo quiere o ve que se atasca un poco al hacerlo. Entonces, como digo, lo primero que tendríamos que hacer es crear en el apartado de artículos tantas tasas diferentes como nosotros vayamos a utilizar. El siguiente paso sería tener en cuenta que cada tasa que yo voy a crear tiene que tener forzosamente la familia tasas. Es decir, si yo voy a trabajar solamente con dos tasas, cada una de ellas le tengo que llamar de un nombre distinto. Por ejemplo, puede ser Cygnus N1 y Cygnus N2. Bueno, pues esos dos artículos, cuyos precios serían 0,60, como vemos aquí, y 1,35, pertenecerán a la familia tasas. Una vez que nosotros hemos creado las distintas tasas dentro de artículos, creamos la estructura de familia y subfamilia para neumático. Es decir, y aquí es donde tengo que tener en cuenta si voy a utilizar una tasa o más de una. En el caso de que yo fuera a utilizar una sola tasa, crearía solamente la familia neumáticos. Aquí sí que es verdad que puedo cambiar el nombre, ¿no? O sea, si bien la familia tasa forzosamente se tiene que llamar tasas, estemos en el lenguaje que estemos, para el tema de neumáticos le puedo llamar como quiera. Entonces yo creo una familia que se llame neumáticos. Si solamente voy a utilizar una tasa, no tendría que crear subfamilias, porque como voy a utilizar una sola tasa, pues se la aplico a esta familia de neumáticos. Entonces todos los neumáticos que yo vendiera utilizarían la misma tasa y no tengo necesidad de utilizar subfamilia. ¿Cuándo tengo que utilizar subfamilia?
cuando voy a utilizar más de una tasa. Si voy a trabajar con más de una tasa, yo tengo que crear la familia neumáticos. En este caso tiene tilde, pero lo ideal es no poner tilde por cuando queremos la familia. Se puede llamar neumático, se puede llamar neu o como queramos. Entonces yo crearía primero la familia neumáticos y dentro de esta familia yo crearía tantas subfamilias como tasas distintas voy a trabajar. Es decir, si yo voy a trabajar con tres tasas diferentes, Cygnus N1, N2 y N3, pues yo crearía la familia neumáticos y crearía tres familias. Por ejemplo, neumáticos N1, neumáticos N2 y neumáticos N3 dentro de su familia. Y ahora a cada subfamilia le asigno la tasa que el programa tiene que saber que le tiene que aplicar a ese artículo en concreto que pertenezca a esa subfamilia. Una vez que nosotros tenemos esta estructura, no tenemos que hacer nada más. Esto se hace una vez cuando instalamos el programa y ya está. A partir de ahora, cada vez que yo meta un neumático, le tengo que, cuando lo doy de alta por primera vez, le tengo que decir que es un neumático, qué precio tiene, qué coste tiene, y le tengo que decir a qué familia y su familia pertenece este neumático. Lógicamente, el programa no sabe a qué familia pertenece. Nosotros le ponemos a qué familia y a qué subfamilia pertenece este artículo, y a partir de entonces, cada vez que vendamos ese artículo, el programa sabrá qué tasa le tiene que imputar. Bueno, ¿y cómo se haría esto en nuestro programa? Es decir, una vez que hemos explicado todo lo que queremos hacer, vamos a pasar a hacerlo dentro de nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es crear tantas tasas como vayamos a utilizar. Normalmente se utilizan 2, 3, a veces una. Vamos a crear una de prueba para que veamos cómo vamos a hacer. Vamos a crear una tasa y vamos a crear una familia para esa tasa. Entonces entraríamos dentro de artículo y en artículos vamos a crear un artículo nuevo que sería tasa N1 para el Cygnus, el N1. Puedo crear, si voy a utilizar, como digo, tres tasas, pues entonces crearía tres artículos diferentes. Entonces aquí le damos al más, aquí elegimos la descripción, voy a poner, por ejemplo, tasa N1 y aquí nos pide la familia. La familia de las tasas obligatoriamente se tiene que llamar tasas, en plural. No puede llamarse de otra manera. Si bien en la descripción del artículo o en el código puedo poner lo que yo quiera, la familia tiene que ser obligatoriamente. Si no está creada, la puedo crear directamente. Es decir, yo le doy aquí al más y en el código pongo la palabra tasas y aquí en familia le voy a llamar también tasas. Le doy a aceptar. En el caso de que no existiera, pues me la crearía. Entonces ya tenemos la familia tasa. Entonces aquí voy a elegir la familia tasas. A ver, tenemos la familia tasas. Ya hemos creado el primer artículo, que sería una tasa. Vamos a crear otro artículo. Aquí también le tendría que poner, lógicamente, el precio de venta. En este caso, vamos a coger el precio de venta de N1. Vamos a suponer que es 0,60 y ya tenemos creada la primera tasa. Vamos a crear otra tasa más. Aquí la descripción le vamos a llamar tasa N2. ¿A qué familia corresponde? De nuevo a la familia tasa. Si fuera la primera vez que la estoy creando, tendría que crear la familia, pero como ya tengo creada la familia, pues simplemente elijo aquí la familia tasas. Aquí pongo el precio de venta, que en este caso, si es la Cygnus N2, sería 1,35. 1,35 euros. Bien, aquí seguiría creando las distintas tasas. Normalmente se utilizan dos tasas o tres tasas diferentes a lo sumo. Ya tendría creada, digamos, la estructura de tasa. El siguiente paso sería, como habíamos visto aquí en el resumen que íbamos a ver, ya creado las distintas tasas,
cada una de ellas lo he puesto en la familia tasas y ahora voy a crear la estructura de familia y subfamilia para neumáticos. Entonces lo hacemos también una sola vez y queda ya hecho para todas las veces que vayamos a trabajar. Entonces ahora entramos en familias y aquí en familia vamos a crear una nueva familia que se llame neumáticos. Le doy al más, el código va a ser, por ejemplo, neu para correr más y ahora familia vamos a crear neumáticos, por ejemplo. Me pregunta, ¿es neumático? En este caso le digo que sí, es neumático. Entonces le doy aquí a aceptar y ya he creado la familia neumático. En el caso de que yo fuera a trabajar exclusivamente con una tasa, no tendría que crear subfamilia, sino solamente la familia neumático y aquí en gestionar tasa introduciría la tasa que yo quiero que el programa me introduzca cada vez que yo meta un artículo perteneciente a la familia neumático. Como en este caso hemos creado varias tasas, vamos a hacerlo de la manera más compleja posible, que es creando ahora varias subfamilias y a cada una de las subfamilias le voy a añadir la tasa correspondiente. ¿Cómo se haría esto? Bien, ya hemos creado la familia neumáticos y ahora vamos a crear dos subfamilias. Neu tasa 1 y neu tasa 2, por ejemplo. ¿Cómo sería esto? Pues igual, entro en subfamilia y creo una subfamilia nueva. Le doy al más, va a pertenecer a la familia neumático. Aquí lo tenemos, la familia neumático, su familia, le vamos a llamar N1, por ejemplo. Y vamos a poner neumático tasa N1, por ejemplo. Y aquí, y esto sí es importante, le voy a añadir la tasa N1 a esta subfamilia. Entonces le doy al botón de gestionar tasas y aquí le digo que voy a crear una tasa nueva, le doy al más y me va a crear para la familia neu y la subfamilia N1, voy a crear una tasa en concreto. Aquí vamos a buscar la tasa, por ejemplo, la tasa N1, le doy a pasar y ahora le doy aquí a grabar. Bueno, entonces vamos a crear ahora las distintas subfamilias para las distintas tasas con las que voy a trabajar normalmente. Vamos a crear una o dos, pero aquí crearía tantas subfamilias como tasas diferentes pretendo usar. Ya hemos creado la familia, ahora entro en subfamilia y voy a crear una subfamilia nueva. Pues entonces introduciría el más aquí. Le digo a qué familia va a pertenecer, en este caso neumáticos. Aquí voy a crear la subfamilia, voy a poner por ejemplo N2, descripción va a ser neumáticos Cygnus N2, por ejemplo. Y aquí le doy a aceptar y ahora voy a gestionar tasa. O sea, voy a decirle al programa que para esta subfamilia quiero que me aplique la tasa N2. Entonces le doy a gestionar tasas y aquí está la gestión de tasas, le doy al más y me va a crear para la familia neu, que es neumáticos, dentro de neumáticos la subfamilia N2, voy a coger la tasa, en este caso N2. Y unidades, si no pongo nada, pues se supone que va a crear una por cada neumático. Le doy a aceptar y aquí, como podemos ver, en el momento que me salga, aquí me aparece que para esta subfamilia estoy aplicando la tasa N2. De esta manera ya tendríamos creado una familia y una subfamilia que sería la N2 perteneciente a neumáticos, donde ya le aplica la tasa automáticamente. Ya habríamos terminado lo que es la estructura
que se realiza una sola vez de cara a la familia, las tasas, a todo lo que corresponde como digo, a esta estructura. Ahora tendríamos que ir metiendo los artículos que yo voy a vender, es decir, los neumáticos. Vamos a crear un neumático, entraría en artículo, le doy al más y ahora sí que voy a crear un neumático a la venta. Aquí voy a poner, por ejemplo, Michelin, Primacy, y ahora voy a poner, por ejemplo, 205 55 R16, por ejemplo. Le voy a poner un precio de venta. Aquí, bueno, ya rellenaría todos los datos y tal. Vamos a poner 120 euros, por ejemplo. Y aquí es donde viene lo importante. Tengo que decirle este neumático que pretendo venderlo, a qué familia y aquí subfamilia. Ahora mismo el programa no tiene manera de saberlo, pero nosotros le tenemos que decir que pertenece a la familia neumáticos. Aquí elegimos la familia neumáticos. Bueno, agregamos al artículo que acabamos de crear, le agregamos la familia neumáticos. Vamos a buscarla aquí, la familia neumáticos que habíamos creado antes. Estará en la N, neumáticos. Y como pertenece a la familia neumáticos, en la subfamilia, si pinchamos aquí, solamente nos van a salir las subfamilias que tengo creadas para esa familia. En este caso, acabamos de crear la subfamilia neumático Cygnus N2. Pincho aquí y ya acabamos de decirle a nuestro programa, a GES Futuro, que este neumático Michelin pertenece a la familia neumático y a su vez pertenece a la subfamilia Cygnus N2. En este caso, cuando yo le doy a aceptar, ya el programa, cada vez que introduzcamos este artículo, le va a meter la tasa correspondiente a N2. Es decir, si yo ahora voy a vender este Primacy 205, si yo me meto, por ejemplo, en un albarán, y aquí mismo, dentro de este albarán, introduzco, vamos a crear un albarán nuevo, de un cliente en concreto, pues, no sé, este mismo. Y ahora aquí le doy a crear documento, y aquí voy a introducir ese artículo que he creado antes, ¿no? Este Michelin. Michelin, aquí me aparecerán todos los Michelin. Este último es el que yo he creado, le doy a pasar y aquí vemos el precio que le hemos puesto y tal, le doy a aceptar y aquí podemos ver que me ha creado el artículo y automáticamente me ha metido la tasa N2. O sea, no he tenido que hacer absolutamente nada más. Y a partir de ahora no tendría que tocar para nada esa estructura. Es decir, yo cada vez que utilice un neumático, que vaya a vender un neumático, automáticamente le pondrá la tasa que le corresponda. Y esto sería todo. Es decir, hemos visto que la forma de hacerlo sería primero crear las distintas tasas que voy a usar dentro de artículo. Cada tasa tiene que pertenecer a la familia tasas de forma obligatoria. Luego creo la familia y la subfamilia correspondiente a los neumáticos. En el caso de que yo utilizara más de una tasa, pues creo tantas subfamilias como tasas diferentes vaya a trabajar. Y a cada una de estas subfamilias le agrego la tasa que yo quiero que le añada. A partir de entonces, simplemente voy creando artículos y le voy indicando al programa a qué familia pertenece. Y entonces lo hará todo de forma automatizada.